En el siguiente video describiremos lo que es una elipse, algunos de sus conceptos y la ecuación canónica enfocada en un centro fuera del origen. Comenzamos definiendo qué es una elipse. Una elipse se define como el conjunto de puntos de una base tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos que se denominan focos son siempre constantes en cualquier parte de la base. En esta figura podemos observar que como tenemos una cuerda que se va a mantener siempre constante en su medida, podemos corroborar la definición. En este caso, nuestra cuerda no varía de punto a punto. Este punto es el mismo en cuanto a las distancias que tenemos hacia los focos. Siempre va a ser la misma. ¿Okay? Incluso si nos vamos para acá, también es la misma. Y bien, aquí hay unos conceptos que se tienen que aclarar, como lo es que las partes de una elipse contamos con los vértices, que son estas partes en cuanto al eje horizontal, en este caso, y también los coejes o los ejes menores, ya que nótese que esta parte, este eje es muchísimo más grande que este otro eje. Es lo que hace que tenga esta forma atirantada. Entonces a estos vértices los podemos denominar como vértice 1 y vértice 2, así como se le suele denominar a esta distancia del eje menor como B. En la elipse tenemos varias unidades, varias formas, perdón, de medir que son observables, como son los ejes menores, que es en este caso representados con los vértices B, y lo que representa B realmente es esta distancia que tenemos aquí, que es desde el vértice del eje menor superior hasta el centro, que es pues básicamente ahí. Entonces, también tenemos la distancia focal, que es la distancia que tenemos de un foco hacia el centro, y esta está definida como C. Pero aquí ya viéndolo de una forma de coordenadas, si esta coordenada tiene a C positiva, esta coordenada tiene que tener a una menos C. Entonces esta distancia va a ser menos C y por lo tanto la distancia que tenemos de aquí hasta el otro foco es 2 veces C. Y esto se repite con los ejes mayores, ya que la distancia que tenemos de un vértice hacia el centro es básicamente lo mismo que las distancias focales. Podemos definir esta distancia como A, la distancia que va del centro hasta el vértice, y la definimos como A. En este caso ya podemos notar algo, que es lo que lleva a la forma resolutiva para encontrar la ecuación canónica. En este caso tenemos A y la distancia que hay de un vértice al otro sería 2 veces A. Pero si lo vemos con una cuerda y colocamos básicamente las cuerdas en uno de los vértices, podemos ver que la distancia de un foco hacia el vértice, pues básicamente sería un pequeño segmento, mientras que la distancia hacia el otro foco hasta el vértice sería prácticamente el resto. Y lo vemos que prácticamente son la suma es igual a 2A. Entonces es de ahí donde se parte para encontrar la ecuación canónica. Y ahora sí ya podemos entrar un poco más a detalle de lo que es la elipse con un centro fuera del origen, o como viene mencionado en los libros, con centro HK, en el que tenemos coordenadas básicamente HK, que son coordenadas arbitrarias. Y bien, ¿qué pasa con las demás coordenadas? La coordenada, en este caso, en el caso de los focos, ¿cómo vamos a poner las coordenadas?
Eh, la elipse, cuando está en el centro, en el origen, pues básicamente los focos tienen coordenadas C, pero tienen coordenadas en Y como 0. Entonces, realmente la coordenada que va a tener va a ser C más la coordenada H, que en este caso es la del eje X, más la coordenada K, que nos quedaría de esta forma. Entonces, las coordenadas de los puntos focales realmente van a tener esta forma, que es C más H, y la segunda coordenada va a ser K. De esta manera tendríamos las coordenadas, tanto de este punto como del otro, pero este notamos simplemente que es menos C, porque es negativa. Menos C más H, K. Algo un poco distinto pasa con el eje menor, con las distancias del eje menor, con los puntos de los vértices, que en este caso los podemos definir como estos sí tenían una distancia previa cuando tenían centro en el origen de una coordenada en el eje Y, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que en este caso la distancia de aquí es B positiva. Entonces nuestra coordenada en este caso, en esta parte, va a ser una coordenada en el eje X como H, y vamos a tener la coordenada B más K. Y cerramos nuestras coordenadas. Y acá pasa algo un poco diferente, que simplemente es la coordenada X tal cual, y simplemente cambiar de signo al B, que sería menos B más K. Y esas serían nuestras ubicaciones básicamente de una elipse cuando no tiene un centro en el origen o un centro 0, 0. Bien, nosotros ya definimos una forma de poder encontrar una elipse, que es esta forma que tiene el eje mayor horizontal, pero también podemos encontrar los elipses de esta forma, en la que el eje mayor pues básicamente cambia de dirección y cambia a una dirección vertical. Y de esta manera cambiamos toda la estructura de la elipse moviendo las coordenadas, que inicialmente las teníamos como que más bien dependían del X, pero ahora van a depender un poco más de esta parte, que es básicamente pues el eje mayor en vertical, que son las coordenadas en Y, que ahora le corresponderían un poco más las de K. ¿Okay? Y finalmente el último concepto que nos va a permitir ayudarnos a entender un poco mejor cómo usar la ecuación canónica o resolverla con algunos datos, pues es notando nuevamente con la cuerda que si la ponemos justamente en el eje menor superior, notamos que la distancia de la cuerda es igual tanto de este punto hacia el foco como de este punto hacia el otro foco. Y como habíamos definido a la distancia que teníamos en total, la habíamos definido como 2 veces A, que era la distancia que tenemos desde el vértice del eje mayor hasta el otro vértice del eje mayor. Entonces, como lógicamente sería la mitad, y podemos ahora utilizar el teorema de Pitágoras. Del punto B hacia el foco, en este caso tendríamos una forma un poco así, en la que tendríamos como esta medida como A, aunque aquí se superpone un poco, y aquí tendríamos la medida B como un cateto y la medida de un foco como el otro cateto. Entonces las podemos relacionar pues con la fórmula pitagórica, que nos dice que A
cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, en este caso. Pero aquí lo que tenemos que tener mucho en cuenta es que a se refiere a la distancia de los ejes mayores, ¿no? La distancia de los vértices al centro en el eje mayor. La distancia b se refiere a la distancia del eje menor hacia el centro y c se refiere de la distancia que tenemos del foco hacia el centro. Bien, ahora sí continuamos con las ecuaciones canónicas que tienen centro fuera del origen. En este caso tenemos dos ecuaciones que nos relacionan, como antes habíamos mencionado, a los ejes mayores y al eje menor. En este caso relacionamos a las coordenadas de x menos h, que en este caso serían también las coordenadas de x, pero del centro al cuadrado. Y en este caso tendríamos las coordenadas de y menos las coordenadas del centro del elipse. ¿Ok? Tenemos estas dos formas porque la elipse también tiene dos formas. La podemos encontrar ya sea en forma, en este caso, el eje mayor se encuentra relacionado con las coordenadas x. Entonces, esto me está indicando que el elipse tiene una forma horizontal. Mientras tanto, acá lo que cambia es que el eje menor se relaciona ahora con las coordenadas de x, ya que lo que estamos haciendo es cambiar la posición del eje mayor hacia el eje vertical, por lo que ahora se relaciona con las coordenadas en y. Por lo cual, cuando tengamos la forma en y menos k al cuadrado partido sobre a cuadrada, significa que la elipse es vertical. Importante siempre tener en claro que A se refiere al eje mayor y B se refiere al eje menor. Así de esta manera podemos relacionarlos y siempre estas ecuaciones se tienen que encontrar igualadas a 1. En caso de que no estén igualadas a 1, se tienen que hacer unos cálculos para despejar este 1. Un ejemplo sería el que tenemos a continuación de x más 1 al cuadrado partido sobre 4 más y menos 2 al cuadrado partido sobre 9 igual a 1. Aquí rápidamente nos podemos dar cuenta que está perteneciendo a una ecuación canónica con centro fuera del origen. ¿Por qué? Porque tiene otra coordenada aparte, otro dato, vaya, en esta parte. Cuando la ecuación tiene un centro en el origen, simplemente se encuentra al x y al y. Y ahora bien, ¿cómo podemos desglosar esta información de una ecuación a una gráfica, a una elipse, a graficarla? Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es relacionarlo con la ecuación canónica. ¿Okay? Que tenemos, en este caso, podemos notar algo. Y es que tenemos el semieje, o el eje mayor, vaya. El eje mayor, que es a cuadrada, y también tenemos el eje menor, que es b cuadrada. Aquí nos podemos dar cuenta rápidamente cuál de estos es la cifra que es más grande. Entonces, esta cifra es más grande, por lo tanto, pertenece al eje mayor. Por lo cual estaríamos utilizando la segunda ecuación, que es una elipse vertical, que es de la siguiente forma, en la que tenemos que x menos h al cuadrado partido sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado partido sobre a cuadrado. Y esto es igual a 1. ¿Cómo podemos interpretar ahora los datos? Bueno, tenemos esa relación y podemos ver que este dato es b y este dato va a ser a cuadrada. Y pues le sacamos raíces a esos datos para obtener pues los valores de los ejes tanto mayor como el menor. Entonces sabemos que a cuadrada
es igual a 9. Entonces, despejándolo, tendremos que la raíz de 9, a sería igual a la raíz de 9. Y tenemos que a es igual a 3. Y en el caso de b, tenemos pues también la raíz, ¿no? B sería igual a la raíz de 4, que b sería entonces igual a 2. Entonces estamos hablando de una sola distancia, o sea, un semieje, ya que el eje entero contaba con 2a. Entonces, como estamos contando solo con una, estamos midiendo la distancia que tenemos a un solo semieje, del centro hacia el vértice del eje mayor, vaya, pero solo la mitad. Ok, y ahora lo que podemos relacionar es menos h y menos k. En este caso tenemos a menos h relacionado con el más 1. Bien, entonces también menos h es igual a 1 en esta parte porque está colocado en esta posición. Entonces h sería igual a menos 1. Y ahora menos k que es igual a menos 2. Entonces k sería igual a 2. Y de esta manera tendríamos calculado las posiciones que vamos a graficar. Y comenzaríamos graficándolas. Aquí tenemos en este caso la coordenada en x, que es menos 1, y la coordenada en y, que es 2. Entonces el centro de nuestra elipse se encontraría ubicado en esta parte. Continuamos con el semieje mayor. En este caso sabemos que es vertical y la posición entonces se encontraría verticalmente del centro, ¿no? Entonces tendríamos a con 3, pero como dijimos que era un semieje, vamos a añadir 3 para acá, 3 posiciones aproximadamente aquí, y 3 también para abajo, que sería aquí. Entonces vértices, nuestros vértices tendrían esta posición, y el centro pues estaría aquí. Ahora lo que podemos también relacionar es el semieje menor, que es B en este caso, y B va a estar encontrado en X, pero respecto del centro. Entonces B es 2, entonces tanto vamos a tener a la derecha como a la izquierda. Y B respecto al centro estaría aquí en una coordenada, y la otra coordenada estaría aquí más o menos. Y estos serían los ejes menores, el eje menor, los semiejes menores de nuestra elipse. ¿Qué pasa con los focos? Bueno, para calcular los focos podemos usar la relación de teorema de Pitágoras, que es b cuadrada más c cuadrada. Despejamos c y c cuadrada sería igual a cuadrada menos b cuadrada, que nosotros ya conocemos tanto a como b. Entonces sabemos que a cuadrada es 9, sabemos que a cuadrada es 9 y que b cuadrada es 4. Entonces nos quedaría que c cuadrada es igual a 9 menos 4c cuadrada es igual a 5. Entonces los focos se encontrarían en una raíz de 5 aproximadamente. Los focos a su vez también van relacionados hacia el eje del Y, o el eje que corresponda más bien al eje mayor, porque en el caso de tener una elipse horizontal, los focos estarían también posicionados horizontalmente. Los focos aproximadamente estaríamos con una distancia de 2 puntos y algo. Entonces los focos más o menos se encontrarían posicionados en esta parte. Y de esa manera podemos trazar un bosquejo de esta elipse vertical, más o menos. Algo así quedaría con los focos aquí y el centro en esa parte. Como vemos, pues está apartado del origen. Y
por último vamos a definir lo que es la excentricidad. En este caso, la excentricidad nos hace una referencia más o menos para identificar qué forma va a tener la elipse. Y es que cuando la excentricidad se acerca a cero, tiende más a ser un círculo, la elipse, que más bien una elipse. Entonces, cuando tiende a 1, el elipse pues tiene una forma más atirantada, que es como casi normalmente lo vemos. Entonces, en ese caso, pues básicamente la relación que tenemos es de una elipse, la tenemos de esta manera, una elipse cualquiera, por ejemplo. Tenemos el centro, por así decirlo, este es el centro, y tenemos una distancia focal, ¿no? De aquí a acá tenemos una distancia del centro hacia el foco. Y la distancia que tenemos del foco hacia acá es básicamente la relación que estamos haciendo para encontrar esa excentricidad que se encuentra en un rango de 0 y 1. ¿Ok? Y pues tenemos estas dos formas de estimar la excentricidad, que sería la raíz de la resta de los cuadrados de a cuadrada menos b cuadrada, la raíz, sobre a. Y de otra manera, que sería el semieje de la distancia focal sobre el semieje de la distancia del eje mayor. ¿Ok? Y pues para darnos un ejemplo, vamos a hacerlo con los datos que obtuvimos de nuestra elipse que formamos. En este caso tenemos los valores de a cuadrada como 9 menos 4, ¿okay? Que sería b cuadrada, entonces sería raíz de 9 menos 4 es 5, raíz de 5 partido sobre a, que es 3, y haciéndolo un poquito con la calculadora, raíz de 5 partido sobre 3 aproximadamente pues es 70.7453. O sea que nos está diciendo aquí que la forma de nuestra elipse tiende a estar un poco más estirada, si bien no se notó porque pues fue un bosquejo manual, pues la verdad que sí que tiende más a no tener una forma tan circular. Y bien, si lo hacemos de esta otra forma, podemos ver que es básicamente lo mismo, porque el foco lo dedujimos como raíz de 5 y lo partimos sobre 3 y pues básicamente sería lo mismo, ¿no? Punto 74 de 53. ¿Ok? Entonces, cuando la excentricidad es 0 o parecida a 0, es porque el elipse tiende a estar un poco más, tiende a ser más un círculo que una elipse. Y bueno, pues eso sería todo.